Bueno, acá estamos nuevamente. Les decía entonces que José Barcia, ¿no? En un libro que tiene, se llama Fray Mocho Desconocido, eh, comenta la cuestión de que hay un episodio, ¿no? Que hay que tener mucha puntería para que suena, bueno, porque yo sitio nada más necesito a Barcia, ¿no? Para que fuera el presidente de la Academia de Letras de la Argentina y que es acaplateense el hombre. Él comenta que en una oportunidad, bueno, va Fray Mocho y él escribía para los periódicos, había infinidad de periódicos, nos dice, de toda la época de la inmigración, ¿no? Entonces había muchos periódicos italianos, españoles, alemanes, franceses, como ya no lo vimos, ¿no? Y lo que ocurre es que este buen muchacho, bueno, en una de sus notas, escribe una crónica de un accidente marítimo en donde navegaba el capitán Tato Díaz en su barco, Boquita Juniors, y de pronto se chocó una roca y se hundió en el medio de qué océano, ¿no? Y entonces, bueno, se mandó toda una crónica, una nítida, nítida, fantástica. Y entonces dice que en la semana próxima el tipo estaba entrando en la redacción a llevar su otro artículo, ¿no? Y hay una viejecita parada en la puerta que le dice, usted Fray Mocho, sí, dice, mire, dice, quisiera más detalles, dice, que usted sabe, dice que el capitán, dice, tanto día, dice, era el hijo. Y usted, dice, me ha traído la noticia, dice que han fallecido. Y el tipo no sabía qué disfrazarse, ¿no? Así que bueno, naturalmente que lo arregló con la misma soltura con que lo había escrito. O sea, no, el capitán César Díaz pudo esquivar esa roca y con una visión nítida y potente salvó a su tripulación, a su barco, pero estaba en muy buena salud. El coso, el capitán Tato Díaz. Estoy así, me parece que el gato de mi hija, el Tato, no, no es. Eh, no era mi gato, se escuchaba ruidos y bueno. Entonces, no importa. El tema es que Fray Mocho era una pluma muy interesante, pero muy captadora de atenciones, pero que evidentemente estaba un poco reñido con la realidad en más de una ocasión. Pero como director de este nuevo emprendimiento periodístico, bueno, un fenómeno, ¿no? Y aparte era un tipo, por ejemplo, usaba varios seudónimos, por ejemplo, Fabián Carrizo. Hay en una ocasión, ustedes saben que la Argentina tuvo un personaje muy prototípico, ¿no? Muy particular, que fue el atorrante. El atorrante era, ¿no es cierto?, que estaba reñido con el que pedía el que pedía limosna. ¿Por qué? Porque el atorrante era un personaje que vivió más o menos en 1880, 1930, luego desaparece, y vive en lo que aquella época era la época en la que se hacían las, por donde va el agua, ¿no es cierto? Las cañerías subterráneas, me sale, ¿no? Las, y no me va a salir, no voy a hacer fuerza porque no me va a salir. Bueno, que son como unos grandes caños, como los que han visto alguna serie de Hijitus, ¿no? Donde dormía la casita de Hijitus, bueno, así eran, ¿no? Y en estos caños, ¿no es cierto?, era donde vivían estos personajes que estaban al norte por donde hoy es la estación de Retiro, un poco más al norte, eh, que en aquel momento se llamaba Catalina Norte, alcantarillas, me salen, no son alcantarillas.
Bueno, no importa. La cuestión es que estos tipos que tenían el tipos, tipas, tipes, tenían la particularidad de que no eran gente que pedía limosna, al contrario, no tenía que ver con los lincheras, que los lincheras son personajes más rurales, los que peinamos canas y venimos de tierra adentro. Hemos visto los lincheras, ¿no? Loco Guerrero, me acuerdo, ¿no? Un tipo todo que andaba de un lado para otro con un mono colgado, un palito y un bultito atrás que andaba rodeado de perros por la ciudad y andaba pidiendo cigarrillos y esas cosas. En este caso los atorrantes no. Los atorrantes habían decidido, por una cuestión ideológica, apartarse del sistema capitalista, ¿no? O sea, que estaban totalmente ideologizados, era gente que hoy diríamos de izquierda, ¿no? Que por repudio al sistema no querían ser cómplices viviendo en el sistema. Entonces se ponían en las márgenes. Y esto, ¿qué era lo que hacía? O sea, se vestían con la ropa que tiraba la gente, andaban revolviendo así los tachos de basura y esas cosas, que eso era lo que comían, pero digamos que todos tenían lecturas políticas, y leían, y bueno, entonces Fray Mucho hizo con el seudónimo en este caso de Fabio Carrizo, apareció por el año 1900, hace todo un par de páginas, Los atorrantes porteños, y él lo ocupa a las Catalinas Norte, ¿no es cierto?, donde estaban, y va entrevistando. Y allá se encuentra con descendientes afro-argentinos, con tipos que vivían seis meses ahí y 6 meses en la ciudad, que había mujeres que habían sido muy ricas y que habían optado por ir a tener ese tipo de vida, otros bueno, todo tipo de personajes, ¿no? En el cual él va entrevistando y va haciendo, bueno, también él habla a qué se debe el nombre de atorrantes. Los caños estos tenían que ver eh, con la inscripción que traían, que era A Torrent, A. Torrent, ¿no? Era la empresa que proveía estos grandes caños, y me sigue saliendo acequia, si no me sale no, las cloacas, ¿no? Esas caños, sí, cloacas, y esas cosas que van por bajo del asfalto, ¿no? Y bueno, entonces de ahí viene el nombre de atorrante, y porque si no había otras posibilidades, pero son personajes muy pintorescos que desaparecieron en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, Buenos Aires contó con ellos. Entonces les decía que Fray Mucho y esta revista que viene a innovar, a hacer una empresa, ya no quiere decir que, por ejemplo, que la prensa o la nación ya no, para esta altura del campeonato, si bien estaban ahí peleándose para hacer una empresa periodística, ¿no? Peleándola, digamos, concretamente en 1999, la prensa construye el edificio que hoy todos conocemos en la Avenida de Mayo, eh, pero el tema concreto es que surgieron ciertos periódicos o diarios de facción políticos, metidos en la política hasta las verijas, ¿no es cierto? Y que, bueno, fueron tomando su forma de a poco, ¿no es cierto? Que en el caso concreto, ya hablamos de La Nación, que La Nación le donan lo que es la casa y la imprenta a los proveedores de armas del Estado, ¿no es cierto?, a Mitre. Y esto, quien más lo llegó a denunciar fue el diario La Época, ¿no? Y quien más lo tomaba de carne y hueso era Homero Mansi. Ya vamos a hablar de Homero, de Homero. El tema es que la, la revista Caras y Caretas, el semanario, va a salir ya como empresa, o sea, de arranque dice, nosotros no tenemos nada que ver con ningún partido,
queremos vender nuestro producto periodístico, de caricaturas, pero las caricaturas no eran tan políticas, tan picantes como la de Mosquito o Fray Mocho, sino eran más humorísticas, por ahí sí, estaban matizadas con la política, sí, pero no tan, le pegaban un poco más, digamos que había, no se puede hablar de un antirroquismo, pero bueno, recuerda que Roca fue en su segunda presidencia del 98 al 4, ¿no? Del 4 al 6 a Quintana, pero bueno, está ahí, ¿no es cierto? Es una revista que sale en en esta segunda oportunidad desde octubre del 98 al año 1939 y siempre con el mismo precio de tapa, 20 centavos. Lo que habla a las claras que vivía de la publicidad. Y lo que hace, ¿no es cierto?, basándose en su pericia publicitaria de aquel momento y también de la tecnología que permitía estar actualizada con colores y demás en sus tapas y en sus caricaturas, hace una suerte de mosaico, o sea, uno se encontraba con texto, con una caricatura, con una publicidad en distintos sitios, ¿no? Y es una revista muy ágil, muy visual, bueno, que por concebirse como empresa, no trepida en tener todas las iniciativas. Por ejemplo, la fotografía periodística, el primer medio que paga una fotografía periodística original y que no se hubiese publicado en ningún otro lado es Caras y Caretas. Caras y Caretas empieza a pagarle de arranque a sus periodistas y colaboradores. Es bastante notorio, digamos, la participación de cuentistas, ¿no es cierto?, que escribían en dos, tres, cuatro carillas un cuento para aparecer en Caras y Caretas y que se les paga. Horacio Quiroga, por ejemplo, es el más célebre y que ha dejado en su correspondencia que él comenta que Caras y Caretas le pagaba 5 pesos, creo que era, ¿no? Por dos cuentos que acercara por mes, ¿no? De modo que esta revista va a desarrollarse, ¿no es cierto?, desde el punto de vista periodístico, con muchas cuestiones bien claras, ¿no?, de pagarle a sus trabajadores, de introducir la fotografía periodística, que no es aquella que estuviera haciendo poses, sino que tuviera más la cuestión de la acción, ¿no?, que el fotografiado no supiera que estaba siendo fotografiado y esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, su redacción, imagínense ustedes que estaba siempre muy solícita de poder trabajar allí, porque, primero principal porque se les pagaba, ¿no? Se les pagaba bien, una revista tremendamente exitosa, ya lo vieron en Prieto ustedes, ¿no?, con las analogías que hacen para la revolución, el centenario de la revolución, ¿no es cierto?, que si ponemos una revista, Caras y Caretas, lo compara con el Congreso, ¿no es cierto?, y esas cosas. Entonces tenemos que es una revista que parte agua, ¿no?, porque nos da a nosotros, desde el punto de vista del análisis, y bueno, que podemos avisorar, esta es la primera revista que nace como empresa periodística. Naturalmente que nosotros también, porque podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no es tan clara la división, no es que, porque en el 98 comenzó a salir Caras y Caretas, desaparecieron los periódicos de facción o partidarios, ni viceversa, ¿cierto? Entonces, el tema es que de aquí en adelante va a empezar a moverse la cuestión
del periodismo como empresa ya de una forma más definida, ¿no? Y esa forma más definida nos va a permitir hablar a partir de, por ejemplo, de 1905, del periodismo popular masivo. ¿Qué son los periódicos de este periodismo? ¿No es cierto? Está encarnado en distintos vespertinos que están dirigidos por periodistas. El caso emblemático es el diario La Razón. En 1905, Emilio Morales va a ser el director del diario La Razón, siendo él un periodista, ¿no? Es un periodista radical, que naturalmente va a apoyar al radicalismo, pero no es que va a ser la política militante del radicalismo, no, va a poner su diario en vespertino él en pos de la información, ¿sí? Y tratando de captar todo esta población argentina que está mutando por las olas de la gran inmigración, ¿no es cierto?, que transatlántica, que llega con toda la expulsión que hay de la gente del campo a la ciudad. Recordemos que a partir de allá de 1850 aparece el alambrado y bueno, poco a poco se empieza a alambrar el campo, ya el gaucho no tiene para galopar con la libertad que antes tenía, entonces se va acercando cada vez más a la ciudad y hacer las tareas de matarife, de policía, ¿no? El compadrito va a surgir de allí, el cocoliche, ¿no es cierto? Se empieza a hablar, ¿no es cierto?, de estos inmigrantes que están llegando y que tienen la particularidad de no seguir, a pesar de que hay periódicos que vimos en el siglo XIX, pero ya entrando en el siglo XX, todos a su modo empiezan a manejar el idioma, al español, ¿no es cierto? Y bueno, y están los distintos, hay dialectos que nosotros sabemos que es un turco, de las distintas lenguas, que es el tano, el gallego, ¿no? Que están tratando de tomar, incluso ahí en esa mezcla aparece el lunfardo, ¿no? Que también empieza a formar parte del habla porteño y argentino, y de la mano del tango, ¿no es cierto?, es donde va a tomar su popularidad. Pero volviendo al tema del periodismo, ¿no es cierto?, tenemos en 1905, como les decía, el diario La Razón, va a salir en el 8 Última Hora fíjense, que es el primer diario que va a establecer una escuela de periodistas, ¿no? Después en el 13, septiembre del 13, va a salir el mítico el diario Crítica de Natalia Botana. Estoy pensando en una película que toma, que pinta bastante, los cuadros de Sequei, me parece que yo no me acuerdo cómo se llama la película. Todo es como que hay un año, 1935, que no es tan así, pero sí todos los acontecimientos que va narrando son muy veraces, ¿no es cierto? La esposa de Natalia Botana es Salvadora Honrubia, que es una periodista, una anarquista, que ha escrito en la protesta y que, bueno, que tiene un hijo que quiere mucho a Natalia Botana, ¿no? Ustedes saben que esta anarquista, como buena anarquista, es un hijo como se llamaba antes, un hijo natural, ¿no? No sabe quién es el padre, ella sabría, no importa eso. Lo cierto es que Natalia Botana le tiene mucho cariño a este hijo que termina suicidándose de jovencito, ¿no? Y es una tragedia hacia el seno de la familia. Pero bueno, lo que importa es la cuestión periodística, y en la cuestión periodística ahí tenemos en el diario Crítica, por ejemplo, comienza siendo, sin ningún lugar a duda, un diario conservador, ¿no? Porque no se sabe bien de dónde salen los capitales, pero están del conservadurismo.
y, pero muy antirradical, pero luego se va a volver, digamos, en el año 28, apoya el radicalismo, ¿no? Y 2 años después ya vamos a ver de qué modo está en contra del radicalismo. Así que bueno, vemos cómo el periodismo de este momento, ¿no es cierto?, tiene esa particularidad, ¿no es cierto?, que los diarios son comerciales, son masivos y son vespertinos, y que empiezan a abordar la cuestión política ya más como información, más que como jugar, ¿no?, hacia un sector o al otro, siempre sin perjuicio de que lo pudieran hacer, ¿no es cierto?, como el caso de Morales, que luego vende a los Cortejarena, el diario del 11, bueno, que tenía su corazoncito radical, ¿no? Pero lo cierto es que estos periódicos van a mostrar, ¿no es cierto?, todo va a tener una particularidad de toda esta, bueno, una población de mezcla, por ejemplo, Beatriz Arlo habla en uno de sus libros, ¿no es cierto?, de este momento, digamos, que en el cual las clases medias se empiezan a mezclar tanto que si bien todavía no es clase media, pero digamos, todas las clases populares que de la mano del criollaje y de la inmigración, que son populares, van a tomar a estos medios como para ir conociendo lo que es la ciudad, ¿no? Que toma tal vez su fisonomía más clara con las aguas fuertes de Roberto Art. Pero para ello, en el año, estamos hablando ya de 1828, surge el diario El Mundo. Y el diario El Mundo de Editorial Jaime es el primer tabloid argentino, no Clarín, es el diario El Mundo, en donde se va a destacar Art, que viene de la sección policial de crítica, ¿no?, donde estaba con Gustavo Germán González, GGG, que ahí es donde uno incluso decía, no te vayas, qué sé yo, y cuarto, y bueno, se va al diario El Mundo y hace capote, ¿no? Pero entonces tenemos un periodismo que le va a brindar a esa población a través del diario cómo usar, les enseña a poder desenvolverse dentro de la gran ciudad que comienza a ser, ¿no es cierto?, que es una ciudad que crece de, digamos, muy rápidamente hacia el centro a los barrios, ¿no? Hay un libro de Scobie que lo describe muy bien, y cómo en ese crecimiento va surgiendo ¿cierto?, desde el subterráneo al colectivo, ¿no? El tren, el colectivo que tanto se dice que es un invento argentino, ¿no?, y demás, y cómo, bueno, precisamente el diario, surge el tabloide, pero antes había surgido en el diario Crítica, que enseñaba, el diario Crítica dice, no se haga problema, lector, dice, usted podrá leer en los medios de transporte, y le enseñaba cómo debía doblar el diario en 4, y estaba pensado desde su impresión, ¿no es cierto?, al diario para poder ser leído en los medios de transporte, ¿no?, o sea, una periferia que le quedaba a las personas, ¿no es cierto?, muy lejos del centro, que era el lugar donde, como hoy, se viene a trabajar. Entonces, bueno, de ese modo los diarios estaban allí enseñándoles, ¿no es cierto?, cómo había que desenvolverse en la ciudad, bueno, cuáles eran los sitios de divertimento, o sea, se empieza a aparecer ya con mucha nitidez de los deportes, del fútbol, el boxeo, y entonces, bueno, esa interacción que hay entre el medio y el lector es que va, ¿no es cierto?, a prosperar todos estos periódicos chicos, podemos decir, que en un principio se van burlando de los diarios de facción, digamos, del siglo decimonónico, ¿no? La Nación,
la prensa, el diario de Laínez, que era un vespertino, le toman el pelo, o sea, dicen que si quieren ver, decía Crítica en una nota, ¿no? Si, él dice, la prensa, ¿para qué se vale la prensa? Si todos sabemos lo mal escrita que está y demás, ¿no? Pero bueno, poco a poco, cuando ellos, los diarios de estos chicos, empiezan a ser ya diarios vespertinos consolidados, como es el caso de La Razón y de Crítica, ya se va perdiendo, ya es como que se va homogeneizando la cuestión, ¿no? Y cada sector, digamos, tiene su diario. Si bien las clases altas no necesitaban de un diario para identificar, o sea, si bien se identificaban, pero para conocerse, ellos iban a los sitios de encuentro, ¿no? Al Jockey Club, al Club de Progreso, a determinados sitios y se conocían, se reconocían allí en esos lugares. No pasaba lo mismo por una cuestión de cantidad y demás con las clases populares, ¿no? Que se pueden empezar a identificar, por decirlo de algún modo, a través de esos diarios que consumían, que es este periodismo popular, masivo, ¿no es cierto?, comercial, pero que se va metiendo en la política y que va proveyéndole a sus lectores de política, bueno, del modo ya más uno le sale la palabra, no es objetivo, pero digamos sí de un informativo, ¿no es cierto? Para que esos consumidores, esos lectores, estuvieran al tanto de lo que ocurría, quiénes eran los políticos y demás, ¿no? El tema es que los medios están transformándose, se va reconfigurando todo lo que es el tema comunicacional desde el punto de vista del periodismo en la República Argentina, y también como habíamos visto, que lo vimos ya hace 15 días atrás, cómo se había conformado, recordarán ustedes, ya en febrero de 1891, el Círculo de Cronistas, que rápidamente se va a transformar en el año 96 en el Círculo de la Prensa, que es una entidad mutual que trata de congregar a través del mutualismo a los periodistas, ¿no es cierto?, para cuando, bueno, tuvieran enfermedades o falleciera uno, esa ayuda mutua que había, pero en el cual también intervenían y de modo muy manifiesto los directores, los dueños de las empresas periodísticas, ¿no? Pero vamos a tener que esto es una puja, una lucha, ¿no es cierto?, que los periodistas no logran dirimir, y que hay un gran intento, y eso lo vamos a ver ya, incluso les voy a compartir esa bibliografía para que ustedes vean bueno, cómo es ese proceso, ¿no? De que el periodista llegue a ser un profesional, ¿no? Un trabajador, para ser reconocido como tal. Pero hasta este momento, digamos, en el 19 hay una serie de particularidades, o sea, a ver, rápidamente, o sea, ya les comenté que en encuentros anteriores que en 1857 se organizan en forma la Federación Gráfica Bonaerense, ¿no es cierto?, que eran anarquistas, que han surgido en forma mutual, pero van poco a poco, conforme van pasando los años, ya son un gremio hecho y derecho, y un gremio de los pesados, digamos, entre comillas, porque recordarán ustedes que para hacer un gráfico, un linotipista, digamos, un imprentero, hay que saber leer y escribir, y eso es un plus, ¿no? Consecuentemente, es un gremio con peso, ¿no? Ahora, este gremio de gráficos va adquiriendo ese peso específico, ¿no?, a la hora de la remuneración, pero como siempre, o sea, nosotros sabemos que toda conquista social se llega a través de la lucha. No los empleadores,
no lo hacen graciosamente, no hacen filantropía, ¿no? Pero bueno, entonces, corto y ahora seguimos en el otro.